A pesar de que ya había versiones sobre la firma de un nuevo acuerdo, no se esperaba tan pronto. Esta tarde, Humberto de la Calle e Iván Márquez firmaron en La Habana el nuevo acuerdo y el presidente Santos lo explicó. Joana Fuentes. Carolina, antes del anuncio, el jefe de Estado llamó al expresidente Uribe y se reunió con él en Río Negro para anticiparle la noticia. También fueron informados el expresidente Pastrana y Marta Lucía Ramírez. El presidente Santos aseguró que se discutieron con las FARC la totalidad de las nuevas propuestas presentadas por los partidos del no después de la primera firma. Se refirió a los cambios fundamentales. En materia de justicia se puso límite a la Jurisdicción Especial de Paz. Funcionará hasta por 10 años y solo podrán recibir solicitudes de investigación durante los 2 primeros años. Se aclaró la aplicación de la justicia transicional para los terceros implicados en el conflicto, entre estos los empresarios. Los que no sean responsables de crímenes graves tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los pueden afectar en la justicia ordinaria. Y el tratamiento especial para los agentes de Estado. Logramos una fórmula que garantiza a nuestros soldados y policías en servicio activo o retirados los máximos beneficios, pero con seguridad jurídica. También explicó que las 16 curules transitorias en la Cámara de Representantes serán solo para las comunidades afectadas por el conflicto. El partido que surja de la reincorporación de las FARC no podrá, repito, no podrá inscribir candidatos para esos espacios. Se modificó la financiación al partido político de las FARC. Se redujo desde el primer año en 30% la financiación al partido de las FARC para que quede en igualdad de condiciones con los demás partidos. El jefe de Estado afirmó que aunque muchos sectores del no pidieron la no elegibilidad para los jefes guerrilleros, no hubo consenso. Tengo que decirlo con franqueza, aquí no se logró avanzar. Es muy importante que los colombianos entendamos que la razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es precisamente que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad. El gobierno reconoció que este acuerdo es mejor que el firmado el 26 de septiembre en Cartagena. Tan pronto salió de una reunión de 3 horas con el presidente Santos, Álvaro Uribe entregó su primera reacción. Andrea Díaz. Carolina, el jefe del Centro Democrático no quiso anticipar una opinión sobre el nuevo acuerdo, según dijo, porque lo va a analizar y pidió no darle el carácter de definitivo. Con reservas se pronunció el opositor más férreo de los acuerdos firmados con las FARC sobre el nuevo texto de paz firmado en Cuba. El expresidente Álvaro Uribe aseguró que revisará el documento antes de hacer un pronunciamiento definitivo. He pedido al presidente de la República que los textos que anuncian de La Habana no tengan alcance definitivo, que sean puestos en conocimiento de los voceros del no y de las víctimas, quienes los estudiarán en breve tiempo y expondrán cualquier observación o solicitud de modificación. Sin embargo, Uribe destacó el diálogo que ha mantenido con el equipo negociador del gobierno, a quien comunicará sus reflexiones. Con igual cautela se pronunció otro de los voceros del no, el expresidente Andrés Pastrana, en su cuenta de Twitter. Después de llamadas con Juan Santos, espero llegada a negociadores para informar al no sobre textos discutidos en La Habana. La excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez aseguró que espera que las críticas sustantivas permitan un nuevo consenso político que recupere la unión del país. Cualquier incorporación de las FARC a la vida política, social y económica de Colombia tiene que hacerse bajo el supuesto de acatar plenamente el Estado de Derecho. Hay que esperar ahora a conocer los textos en detalle. Líderes religiosos que cuestionaron la supuesta inclusión de la ideología de género en el acuerdo celebraron que se aclare que no existirá y que se dará énfasis a la reparación de la mujer como víctima del conflicto. Que es la defensa de la mujer y los textos ya cambian bastante, estamos contentos. El presidente del Congreso, por su parte, dijo que los reparos fundamentales de los del no fueron incluidos. Esperamos que los líderes del no actúen con grandeza. La senadora Claudia López aseguró que, excepto la petición de que los principales responsables de delitos de lesa humanidad no tuvieran elegibilidad política, lo que inhabilitaba a los comandantes de las FARC, todas las propuestas del no fueron incluidas. Todos los sectores del no y del sí tenemos que entender que tenemos que ceder en parte. De acuerdo con el gobierno, los acuerdos no tendrán refrendación popular, por lo que su implementación quedará en manos del Congreso. Según las declaraciones del jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, el nuevo acuerdo tiene cambios sustanciales, pero también mantiene puntos que llamó nodales. Iván Serrano. Carolina, entre los cambios notables está la obligación por parte de las FARC de hacer un inventario preciso de sus bienes y activos para reparar a las víctimas. Se mantiene la elegibilidad política de los guerrilleros.
El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, explicó punto por punto los cambios implementados después del triunfo del no en el plebiscito. Pero hoy con humildad reconozco que este acuerdo es mejor en cuanto resuelve muchas de esas críticas e insatisfacciones. Entre los puntos del nuevo acuerdo está contemplado un término fijo para el funcionamiento de la Justicia Especial de Paz. Término concreto de acción de la Justicia Especial de Paz. Se incorporan procedimientos y normas de la justicia ordinaria. Se eliminan jueces extranjeros, a cambio, expertos extranjeros que conceptuarán sobre casos. Garantía de cumplimiento del acuerdo de buena fe de las partes no constitucional. Revisión de cierre de tutelas en cabeza de la Corte Constitucional. Tiempos de implementación del acuerdo según realidad fiscal. Se explicita que no afectará derecho a propiedad privada. Entre las modificaciones más importantes está la obligación de las FARC de presentar un inventario de sus bienes. Inventario preciso de bienes y activos de las FARC para reparar víctimas. Precisión de mecanismos de monitoreo, periodos y permisos de salida de sitios de concentración. Terceros no combatientes se beneficiarán con normas de justicia de paz. FARC se obligan a romper lazos con narcotráfico y a entregar información. Conexidad individual del delito de narcotráfico con rebelión. Aclara política de igualdad de géneros para tranquilidad de iglesias, sin afectar derechos de minorías. Se garantiza absoluto respeto por la libertad de cultos. Pero hubo puntos que se mantuvieron igual. Jurisdicción Especial de Paz con modificaciones. Justicia restaurativa. Elegibilidad política. Posibilidad de amnistía y o indulto. Zonas de concentración con mayores restricciones. Derechos de las víctimas. Atención a zonas rurales víctimas del conflicto. Los ajustes y precisiones que hemos realizado no sacrifican las convicciones que le dieron forma al primero. Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, dijo por su parte que su movimiento reconoció y respetó el triunfo del no. Entendimos que, pese a la débil mayoría, teníamos el compromiso político de aceptar el resultado adverso y de atender las múltiples voces que lo habían propiciado. Márquez terminó su intervención expresando su deseo de que en Colombia se instaure una democracia que vaya más allá del derecho al sufragio y que garantice en general los derechos a todos los colombianos. No serán dos los textos de los acuerdos de La Habana, sino uno compuesto por lo que cambió tras las observaciones del no y lo que sobrevivió como intocable en la renegociación. Patricia Uribe. Carolina, se pensaba que la pedagogía podía comenzar con el texto del acuerdo y los cambios. Sin embargo, la guerrilla dijo que esto crearía confusiones y el gobierno le dio la razón. Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, dijo desde La Habana que están concentrados en el ensamblaje del nuevo acuerdo de paz que se firma con las FARC. En un video informal de la Calle muestra cómo trabajan los equipos del gobierno y la guerrilla y señaló que debe publicarse la totalidad del texto del nuevo acuerdo. Se pensaba publicar solo lo nuevo, dijéramos el segundo documento, pero las FARC opinaron y creemos que tienen razón, que es mejor que los colombianos conozcan todo el acuerdo ya ensamblado. Lo que estamos haciendo es ensamblar el acuerdo para que sea conocido tan pronto como sea posible por los colombianos de manera integral. Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, añadió en su cuenta de Twitter que para evitar tergiversaciones es mejor unificar los ajustes con lo que ya se había pactado. Para evitar una mala pedagogía o interpretaciones distorsionadas, publicaremos no retazos, sino el texto completo del nuevo acuerdo. Carlos Antonio Lozada de las FARC dijo que el nuevo acuerdo de paz reunió a todos los sectores del país. Es posible la paz frente a aquellas fuerzas que se han lucrado siempre de la guerra y han tratado de impedir que la paz sea una realidad en nuestro país. Aún no se conocen las posiciones de los grupos del no. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dice que la posibilidad de refrendar el nuevo acuerdo en un segundo plebiscito no está descartada. Joana Fuentes. Carolina, el ministro también dijo que el gobierno informará a los grupos del no, pero que este es el texto del nuevo acuerdo. Luego de la firma del acuerdo de paz y a pesar de las objeciones de las FARC por la forma en que se anunció, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, enfatizó en que el texto firmado ayer no volverá a ser modificado. Pero el presidente Santos lo dijo ayer con toda claridad. Este texto que firmaron ayer el doctor de la Calle y Iván Márquez es el texto de un nuevo acuerdo de paz. Sin embargo, el gobierno se reunirá otra vez con los voceros del no para informarles.
esperamos sentarnos a explicar a los distintos líderes del no todos y cada uno de los puntos de acuerdo a los que se llegó, también los puntos que no se pudieron incorporar, las explicaciones del debate. En cuanto al mecanismo de refrendación, el ministro aseguró que nada está definido, lo que quiere decir que un segundo plebiscito aún no está descartado. Ese tema quedó abierto en el nuevo acuerdo en las próximas semanas, escuchando a las FARC, obviamente, también a los promotores del no. El jefe de la cartera política se refirió a lo expresado por el negociador de las FARC, Iván Márquez, sobre su inconformidad por lo que se ha divulgado del acuerdo. Hay una información general sobre el contenido de los acuerdos. Están trabajando los dos equipos negociadores para armonizar todas las modificaciones que se decidieron con el fin, uno, de garantizar el espíritu del Acuerdo de Cartagena. Y señaló que lo importante es reconocer el esfuerzo de las partes para mejorar lo pactado. El gobierno cedió, los del sí cedieron, los del no cedieron y las FARC también, lo hemos venido reconociendo, asumió una actitud muy constructiva y positiva. El ministro manifestó que en los próximos días también se definirá cómo será la implementación legislativa del nuevo acuerdo de paz. Los argumentos que expusieron los grupos del no en su campaña contra el acuerdo de paz desaparecieron en cuanto las urnas les dieron la victoria. Andrea Díaz. Carolina, razones como la de la supuesta ideología de género, el castrochavismo de Santos y los 3 millones de hectáreas para las FARC desaparecieron después del 2 de octubre. Estamos dispuestos a soltar las Biblias y a tomar las armas. Para defender a Colombia del infortunio en la agenda del socialismo siglo XXI. Pero los que temen a su Dios, ¿qué va a pasar? Se mantendrán firmes y no que no es porque hay que votar. Están naciendo niños con cuernos. Las principales consignas con que los voceros del no lograron un respaldo masivo para rechazar el plebiscito no hicieron parte de sus propuestas después de su triunfo y no volvieron a ser mencionadas entre las exigencias para un nuevo acuerdo. El destino de Colombia no puede estar en las manos de Satanás. La supuesta ideología de género que habría sido incluida en el texto tampoco figuraba en este, aunque los grupos religiosos del no lo tomaron como bandera de su oposición. El gobierno y la FARC pretenden que la ideología de género quede como norma constitucional. Y a todos los líderes gays, el pueblo cristiano, el pueblo colombiano, le dice: no hará lo que se le da la gana. El argumento de la campaña de no sobre una presunta extrema izquierda que representaría a Juan Manuel Santos desapareció en cuanto ganó el plebiscito. Este país se lo tiene que entregar al comunismo. Hugo Chávez. Que nos matan por un teléfono celular. El espíritu de Hugo Chávez. Para defender a Colombia de esa agenda socialista. Otro de los reclamos de campaña que resultó ser propaganda sin asiento en la realidad fue el de la expropiación de tierras. 3 millones de hectáreas de tierra podrían cambiar de dueño y quedar en manos de quienes las FARC decidan. Los pagos mensuales a desmovilizados que los opositores criticaron en campaña no fueron mencionados por ellos entre las reformas que pedían. Escasamente llegó al mínimo, pero en 2 añitos los guerrilleros que se desmovilicen se van a embolsillar 24 millones sin hacer nada. Paradójicamente, las propuestas del no, que sí fueron solicitadas por sus partidarios para modificar el primer pacto, fueron implementadas casi en su totalidad, salvo aspectos puntuales de la negociación, como la elegibilidad política.